Lectura del Comentario MacArthur del Nuevo Testamento. Libro de Mateo, capítulo 8, versículos de- del capítulo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijos de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrare me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Como decía, capítulo 4 del 1 al 11. Desde la caída del huerto del Edén, la tentación ha sido parte constante e implacable de la vida humana. Los hombres han tratado de evitarla y resistirla mediante flagelaciones para sentir dolor y mortificación y así volverse supuestamente humildes, o aislándose de otras personas y de las comodidades físicas. Pero nadie ha encontrado nunca un lugar o una circunstancia que pueda ponerla a salvo de la tentación. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha escrito y se ha hablado mucho acerca de cómo vencer la tentación. Un cristiano del siglo V escribió: Huya de todas las ocasiones de tentación, y si sigue siendo tentado, huya aún más lejos. Si no hay escapatoria posible, entonces deje de huir para siempre. Muestre un rostro valiente y tome la espada de doble filo del Espíritu. Algunas tentaciones hay que agarrarlas por la garganta, al igual que David mató al león. Otras deben sofocarse, así como David abrazó al oso hasta matarlo. En algunas, lo mejor es vigilarse uno mismo y no prestarles atención. Enciérrelas, como un escorpión en una botella. Los escorpiones en tal confinamiento mueren pronto, pero si les permite salir para que se arrastren un poco y luego devolverlos a la botella y ponerles a esta el corcho, vivirán por mucho tiempo y nos causarán problemas. Mantenga el corcho sobre sus tentaciones y morirán solas. Benito de Norcia, aproximadamente vivió del 480 al 543. Buscó un aumento de la gracia y la inmunidad ante la tentación usando una camisa de pelo áspero y viviendo por 3 años en una cueva deshabitada, donde le bajaban su escasa comida con una cuerda. Una vez se lanzó a una planta de zarzas espinosa hasta que el cuerpo quedó cubierto de heridas sangrantes. Sin embargo, no encontró escapatoria a la tentación. Esta lo siguió a donde quiera que iba y en cualquier cosa que hiciera. Otros han tratado realmente de vencer la tentación negándola. Joviniano, un monje hereje del siglo V, enseñó que después que una persona era bautizada quedaba libre para siempre del poder del diablo y de la tentación. Jerónimo, su adversario más destacado, comentó sabiamente que el bautismo no ahoga al diablo. En Mateo 4, del 1 al 11, se relata una de las batallas más monumentales y misteriosas de todos los tiempos: la confrontación personal entre Jesucristo y Satanás.
Las tentaciones que el diablo dirigió a Jesús en el desierto de Judea no fueron observadas por ningún otro ser humano. Él estaba completamente solo y por tanto es obvio que no podemos saber nada de lo que ocurrió allí a menos que Jesús mismo se lo dijera a sus discípulos. Aquí nos da a conocer la victoria secreta, por así decirlo, de su batalla trascendental contra Satanás. El encuentro se produjo inmediatamente después del bautismo de Jesús, el cual, en términos de su dignidad real, representó su coronación, su comisión. Ahora, después de su proclamación como rey, viene la prueba de su distinción real. Su bautismo en el Jordán declaró su realeza, y su prueba en el desierto la demostró. Aquí Jesús probó que era digno de recibir el reino que su Padre le daría y de reinar sobre él, aquel de quien el Padre acababa de expresar: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, como está en Mateo 3:17. Muestra aquí que estaba agradando a su Padre. Él muestra que incluso en lo extremo de la tentación, vivió de modo coherente en perfecta armonía con el plan divino. Aquí demostró primero su poder sobre el infierno. La absoluta soberanía de Jesús le prohibió inclinarse ante el Dios de este mundo, por lo que hizo frente a la fuerza total del engaño malvado de Satanás, y sin embargo se mantuvo intacto y sin contaminación. El diablo en su mayor bajeza fue vencido por el Señor, y la bondad en su mayor exaltación elogió a Jesús. La combinación de ambos aspectos lo acreditó como rey. En esta lucha del Hijo de Dios con el hijo de perdición se nos dan perspectivas claras y aplicables de las estrategias de Satanás contra Dios y su pueblo, y también del camino de victoria de Cristo sobre el tentador. A la par, se nos muestra la vía del peligro y la vía de escape, el camino que dirige a la derrota y la muerte, y el camino que lleva al triunfo y a la vida. En resumen, la estrategia de Satanás y la estrategia de Dios. Parece que Mateo tenía dos propósitos principales al presentar las tentaciones de Jesús en el desierto. Primero, como se mencionó antes, la victoria de Jesús demostró su realeza divina, su poder real para resistir al único otro con gran poder dominante en el universo, el mismo Satanás. Cristo ganó aquí su primera batalla directa contra su gran enemigo, y con ello ofreció evidencia de su glorioso derecho y poder como Rey del Señor y Señor de señores, el supremo, soberano de toda la creación, el único Dios. Al hacerlo, selló su victoria final aún por venir, por supuesto. El propósito de Satanás en las tentaciones fue lo opuesto: subyugar al recién comisionado rey, vencer al Mesías y reclamar para sí todos los derechos y las prerrogativas reales de Jesús. El otro propósito de Mateo era demostrar el patrón hallado en la victoria humana de Jesús sobre el pecado, un patrón que el Señor anhela enseñar a todos los que le pertenecen. Cuando enfrentamos pruebas y tentaciones, en la misma forma en que le ocurrió a nuestro Señor, nosotros también podemos salir victoriosos sobre los intentos del adversario por corrompernos y por usurpar el lugar que le corresponde a Cristo en nuestras vidas. El trascendental encuentro que Mateo describe aquí y del cual los creyentes pueden obtener mucha ayuda y ánimo, puede dividirse en tres partes para estudiarse: la preparación, la tentación y el triunfo. Iniciamos con la preparación, que es el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por Marcos nos enteramos que luego el Espíritu le impulsó a Jesús al desierto. Marcos 1:12. Por supuesto, él luego es secuencial al bautismo. Tan pronto como
terminó el bautismo de Jesús, comenzó su experiencia de 40 días en el desierto. El uso que Marcos hace de impulso indica la necesidad de la tentación de Jesús. Aunque las tentaciones fueron hechas por Satanás, formaron parte del plan perfecto de Dios para la obra redentora de sus hijos. Una de las grandes verdades de la vida, de la cual ni siquiera el Hijo de Dios resultó exento, es que después de cada victoria viene la tentación. La palabra de Dios advierte: el que piensa estar firme, mire que no caiga, como está en 1 Corintios 10:12. Cuando acabamos de lograr algo importante, somos invariablemente tentados a creer que logramos por nuestro propio poder y que tal triunfo es nuestro de modo legítimo y permanente. Cuando estamos más eufóricos con el éxito, también somos más sensibles al orgullo y el fracaso. En uno de mis partidos de fútbol americano en la escuela íbamos por delante en cerca de 50 puntos en el último cuarto, y el entrenador estaba dejando jugar a todos. Nos hallábamos en la línea de 5 yardas y el punto era seguro. El entrenador decidió dejar que un corredor de cuarta línea llevara la pelota para que pudiera tener al menos un punto en su haber antes de guardarse la primavera siguiente. El jugador atravesó fácilmente la grieta que le abrió y anotó. Cuando la multitud aplaudió, él se volvió para saludar, pero siguió corriendo. Se golpeó contra el poste de la portería y quedó noqueado al instante. Se dejó llevar tanto por el triunfo que perdió completamente la perspectiva y el sentido de la realidad. En consecuencia, su victoria tuvo muy corta duración. En otras ocasiones el éxito nos hace sentir invencibles y bajamos la guardia. Entonces, cuando llegan las pruebas, no estamos preparados para enfrentarlas. En la confrontación entre Elías y los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, el Señor dio una gran evidencia de ser el verdadero Dios y de que Elías era su profeta verdadero. Primero envió fuego del cielo que consumió los sacrificios y la madera que Elías había empapado con agua. Después, en respuesta a las oraciones del profeta, envió lluvia a la región de Judá afectada por la sequía. Pero menos de un día después, Elías se sumió en la desesperación y le pidió al Señor que le quitara la vida. Luego de ser valiente y firme delante de los 450 profetas falsos, el profeta se hundió ante las amenazas de Jezabel. Desde lo alto de la estimulante victoria, cayó rápidamente en profunda desesperación. Tan pronto como Israel salió libre de Egipto, el faraón lo persiguió con su ejército. Tan pronto como Ezequías dejó la Pascua solemne, Sennacherib vino contra él. Tan pronto como Pablo recibió abundantes revelaciones, fue asaltado con viles tentaciones. Y tan pronto como Jesús experimentó el primer gran testimonio de su ministerio, enfrentó la primera gran prueba de ese ministerio. Tras ser ungido por el Espíritu Santo y ser confirmado por el Padre, Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, como está en Lucas 4:1. Ahora Jesús tenía plena conciencia de su misión divina, y su sagrada humanidad estaba llena con la presencia y el poder permanente de Dios. Como nunca antes, se hallaba profundamente satisfecho mientras contemplaba la obra redentora que fue enviado a cumplir. Después de 30 años de esperar en el anonimato, ahora se encontraba cabalmente comisionado para comenzar su tarea. Entonces, el diablo trató de desviarlo. Uno de los nombres bíblicos más comunes de Satanás es el diablo, porque proviene de diabolos, cuyo significado es acusador o calumniador. Entre los muchos nombres más que se le dan, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, la serpiente antigua que engaña al mundo entero,
el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abalón y en griego Apolión, y el tentador, según vemos en el siguiente versículo de nuestro texto, en Mateo 4:3. Muchas personas, incluso algunos cristianos profesos, no creen en un diablo personal, pero Satanás nunca se ha manifestado personalmente más que cuando lo hizo ante Jesús en el desierto. El propio relato del Señor muestra la manera inconfundible que el adversario que enfrentó era personal en todo sentido. Satanás fue tan real incluso para Martín Lutero que se cuenta que en una ocasión Lutero le arrojó un tintero a su adversario. Después que el Señor lo expulsara del cielo, desde entonces toda la furia de Satanás se ha volcado contra Dios y su obra. Durante la encarnación de Jesús, esa ira se enfocó especialmente con toda su intensidad contra su Hijo y su misión divina de salvación. El único propósito del diablo es frustrar el plan de Dios y usurpar el lugar de Dios. Por tanto, ataca continuamente a Cristo y a todos los que le pertenecen. También hace todo lo posible para evitar que otros lleguen a Cristo. El desierto de Judea es una zona calurosa, estéril y desolada que se extiende al oeste del Mar Muerto, casi hasta Jerusalén, y es de unos 55 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho. George Adam Smith lo describió como un área de arena amarilla, de caliza quebradiza y de cantos dispersos. Es un área de estratos deformes en los que las arrugas van en todas las direcciones como si estuvieran alabeadas y retorcidas. Las colinas son como montes de polvo, de piedra caliza está erosionada y pelada. Las rocas están desnudas y puntiagudas. A menudo hasta el mismo suena hueco. Está citado de William Bray en Comentario del Nuevo Testamento de Barcelona. En ninguna parte de Palestina podría Jesús haber estado más aislado y con menos comodidad. Satanás encontró a Adán en el paraíso del Edén, donde se proporcionaba todo lo bueno y no existía nada perjudicial. Adán perdió su batalla con Satanás hallándose en la más perfecta de las situaciones. El segundo Adán encontró a Satanás en el desolado e inhóspito desierto, donde estaba con fieras, y se halló sin comida durante 40 días. Sin embargo, lo que el primer Adán perdió en un ambiente ideal, el segundo Adán lo recuperó en un entorno muy imperfecto. ¿Qué mejor prueba puede haber de que el fracaso espiritual y moral no lo causan las circunstancias, sino el carácter y la respuesta de aquel que es tentado? Las tentaciones no pillaron a Dios por sorpresa. Jesús fue especialmente allí para ser tentado por el diablo. El griego periazo es un término moralmente neutro que significa poner a prueba. Que la prueba tenga un propósito bueno o malo depende de la intención de que lleva a cabo la prueba. Cuando el contexto bíblico indica claramente que la prueba es una tentación para el mal, la palabra se traduce más a menudo mediante una forma de expresión tentar en español, que conlleva esa connotación negativa. El hecho de que el diablo estuviera aquí haciendo la tentación indica claramente que Jesús estaba siendo tentado, es decir, seducido a hacer el mal. No obstante, Dios utiliza a menudo las tentaciones que Satanás busca para el mal como su propósito medio para probar para el bien. Lo que Satanás intentó querer llevar al Hijo al pecado y a la desobediencia, el Padre lo usó para demostrar la santidad y la dignidad del Hijo. Ese es el plan de Dios para todos sus hijos. Los cristianos no pueden ser tentados de una manera que Dios no puede usarlo para el bien de ellos y para la gloria de Él. Santiago incluso nos dice,
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, como está en Santiago 1 del 2 al 4. Ese es el plan y el propósito de Dios, usar las tentaciones de Satanás como un medio de probar y fortalecer nuestra fe en él, y para un crecimiento más fuerte en rectitud. Dios permite pruebas en nuestra vida a fin de que nuestros músculos espirituales se ejerciten y fortalezcan, ya sea que la prueba sea por iniciativa de Dios o enviada por Satanás. Dios siempre la usa para producir bien en nosotros cuando enfrentamos la prueba con el poder de Dios. Dios no prueba en el sentido de seducir hacia el mal. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, como está en Santiago 1, 13 y 14. Todas las 5 formas de tentar en estos versículos son de pierazo, y todas indican el lado negativo de probar, la inducción al mal. Dios no tiene parte en ese tipo de prueba, pero puede cambiar y cambiará en algo bueno hasta la peor clase de prueba, cuando ésta se rinde a la voluntad y el poder del Señor. El gran deseo de Dios es convertir en victoria lo que Satanás quiere que fracase, a fin de fortalecernos en el mismo punto en que el adversario quiere encontrarnos débiles. Que José fuera vendido como esclavo por parte de sus hermanos, junto con las falsas acusaciones y el encarcelamiento que tuvo que soportar como esclavo en Egipto, pudieron fácilmente haberlo llevado a la desesperación y amargura. Frente a tales maltratos y desgracias, la mayoría de personas preguntaría: ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué he hecho para merecerme esto? Se rasgarían las vestiduras por las circunstancias y es posible que soñaran con vengarse. Sin duda, ese fue el deseo del diablo para José, pero no fue el de Dios. José dijo a sus hermanos muchos años después, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, en Génesis 50:20. Lo que Satanás y los hermanos habrían planeado para mal, Dios, a través de la obediencia de José, lo convirtió en algo bueno. Antes que los 3 fuertes esfuerzos de la tentación se dirigieran a Jesús, él había ayunado 40 días y 40 noches. No se nos dice qué hizo durante ese periodo, pero sin duda pasó la mayor parte del tiempo en comunión con su Padre Celestial. Entre su bautismo y las tentaciones quizás necesitó una preparación especial para estar totalmente a solas y sin distracciones con su Padre. Incluso en su humanidad perfecta, Jesús necesitaba tiempo para pensar y orar, como todos lo debemos hacer. Moisés pasó 40 años en Madián, siendo preparado para guiar a Israel desde Egipto a Canaán. Entre su conversión y el principio de su ministerio, Pablo pasó 3 años de preparación en Arabia Nabatea. Parece un gran eufemismo decir que después del prolongado periodo de ayuno de Jesús tuvo hambre, pero las palabras simples y directas en Mateo brindan fuerte evidencia de que la historia no fue fabricada por los discípulos o iglesia primitiva. Los escritos de prácticamente toda religión y culto falso se caracterizan por la exageración y dramatización de acontecimientos relacionados con las vidas de sus fundadores y líderes clave. Por el contrario, hasta los hechos más sorprendentes en la Biblia se informan con moderación y sencillez. El hambre no solo nos debilita físicamente, sino también tiende a debilitar nuestra resistencia moral y espiritual. Cuando estamos cansados, hambrientos o enfermos, por lo general nos preocupamos menos por otras necesidades y peligros y tendemos a ser sensibles a cualquier cosa que podría proporcionar alivio a nuestra angustia actual. Por tanto, Satanás generalmente ataca con más fuerza, con más fiereza en tales momentos de debilidad y de estar desprevenidos. Las tentaciones que se han anticipado, de las que nos hemos guardado y por las que hemos orado, tienen muy poco poder para dañarnos. Jesús nos advierte: velad y orad para que no entréis en tentación. La victoria sobre la tentación viene a estar constantemente preparados contra ella, lo que a su vez viene al confiar constantemente en el Señor.
Se dice que alguien que viaja en el territorio de tigres no será atacado si ve primero al tigre antes que el tigre lo vea. Los tigres atacan por detrás para sorprender a sus víctimas y por tanto una de las mejores defensas contra ese cruel animal es enfrentarlo. Aunque había ayunado por más de un mes, Jesús no estaba menos alerta al peligro espiritual, debido a que había pasado tiempo en comunión con su Padre. Ni en sus momentos de mayor debilidad física permitió que Satanás ganara algún punto de apoyo. Los relatos en Marcos 1.13, Lucas 4.2 parecen indicar que de alguna manera Jesús fue tentado a lo largo de su estadía en el desierto. Es posible que la estrategia del diablo fuera agotar poco a poco al Señor antes de confrontar con las tres grandes tentaciones que narran específicamente, pero Jesús no cedió ante su adversario, ni siquiera en el punto más leve. Habíamos visto entonces que hay tres partes en las cuales se van a estudiar lo que Mateo describe aquí. La preparación, la que acabamos de leer, y vamos a iniciar con la tentación, que es los versículos Mateo 4 del 3 al 10. Así, aquí se habla de Satanás como el tentador, uno de sus nombres y títulos descriptivos en la Biblia. No se nos dice qué forma pudo haber tomado el diablo en esta ocasión, pero su confrontación con Jesús fue directa y personal. Hablaron uno al otro y hasta se movieron juntos, primero hasta el pináculo del templo en Jerusalén y luego hasta una montaña elevada. El primer gran ataque frontal de Satanás sobre Jesucristo cuando éste comenzaba su ministerio terrenal fue en la forma de tres tentaciones, cada una diseñada para debilitar y destruir al Mesías en una parte importante de su misión. Las tentaciones se fueron agravando de manera progresiva. La primera fue para que Jesús desconfiara del cuidado providencial de su Padre y usara sus propios poderes divinos a fin de prestar atención a sí mismo. La segunda fue para presumir sobre el cuidado del Padre al ponerlo a prueba. La tercera fue para que renunciara al camino de su Padre y lo sustituyera por el camino de Satanás. Atención a sí mismo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como está en Mateo 3:4. La primera estrategia del diablo con Jesús también había sido su primera estrategia con Eva, lanzar dudas sobre la palabra de Dios. A Eva le preguntó: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En Génesis 3.1, haciéndole cuestionar la orden de Dios. Su primer mensaje a Jesús fue: si eres hijo de Dios. La frase condicional griega asume que Jesús realmente es el divino Hijo a quien el Padre acaba de proclamar en su bautismo. Antes de lanzar la tentación directa, Satanás soltó esta con el simple propósito de preparar las demás. Satanás esperaba convencer a Jesús de que demostrara su poder con el fin de verificar que éste era real. Eso significaba violar el plan de Dios de poner a su lado ese poder en humillación y usarlo solo cuando el Padre quisiera. Satanás quería que Jesús desobedeciera a Dios. Afirmar su deidad y su derecho como el Hijo de Dios habría sido actuar independientemente de Dios. La primera tentación directa en el desierto fue que Jesús actuara contra el plan de Dios al mandar que estas piedras se conviertan en pan. Esta tentación implicaba mucho más que la satisfacción del hambre de Jesús. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, sin duda estaba hambriento y sediento, y tenía el derecho a tener algo para comer y beber. La parte más evidente de la tentación era que Jesús supliera sus necesidades físicas legítimas por medios milagrosos. Pero la tentación más profunda fue la apelación de Satanás a los supuestos derechos de Jesús como Hijo de Dios. Satanás pareció decir: ¿por qué deberías tener hambre en el desierto si en realidad eres el Hijo de Dios? ¿Cómo podría el Padre permitir que su Hijo tuviera hambre cuando incluso proveyó maná para los rebeldes hijos de Israel en el desierto en el Sinaí? ¿Y no habría escrito Isaías del justo que se le dará pan y sus aguas serán seguras? Eres un hombre y necesitas alimento para sobrevivir. Si Dios hubiera dejado morir a su pueblo en el desierto, ¿cómo pudo haberse cumplido el plan de redención?
Si te dejara morir en el desierto, ¿cómo puedes cumplir tu misión divina en su nombre? El propósito de la tentación no fue simplemente que Jesús satisfaciera el hambre física, sino sugerir que el hecho de que tuviera hambre era incompatible con que fuera el Hijo de Dios. Jesús estaba siendo tentado a dudar de la palabra del Padre, del amor del Padre y de la provisión del Padre. Satanás sugirió que el Hijo tenía todo el derecho a usar sus propios poderes divinos para suplir lo que el Padre no le había suplido. Sin duda, el Hijo de Dios era demasiado importante y digno como para soportar tales dificultades y molestias. Había nacido en un establo, había huido a Egipto para salvar la vida, había pasado 30 años en una familia desconocida en un recóndito pueblo en Galilea y 40 días y 40 noches sin atención, reconocimiento ni piedad en el desierto. Sin duda, todo esto habría sido ignominia más que suficiente para permitirle que se identificara con la humanidad. Pero ahora que el Padre mismo había declarado el motivo público que Él era su Hijo, era hora de que Jesús usara algo de su autoridad divina para su propio beneficio personal. Esta primera tentación en el desierto implicaba esencialmente, la misma burla que las multitudes hicieron en la crucifixión. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. También incluía el malvado intento de hacer que el segundo Adán fallara donde el primer Adán había fallado. Con relación a la comida, Satanás quería que Cristo fallara a causa del pan, así como Adán había fallado a causa de la fruta. Sin embargo, por sobre todo quiso incitar la rebelión del Hijo en contra del Padre. Pero Jesús había venido en su encarnación para hacer la voluntad del Padre y solamente la voluntad del Padre. En realidad, la voluntad del Hijo y la del Padre eran exactamente la misma. Jesús atestiguó: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que se acabe su obra. Y en otra ocasión, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el huerto del Getsemaní, justo antes de su traición y arresto, declaró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y poco tiempo después: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fue esta absoluta confianza y sumisión lo que Satanás trató de destruir. Si hubiera tenido éxito, habría producido una brecha irreparable en la Trinidad. Ya no habrían sido tres en uno, ya no habrían sido de una mente y un propósito. En su incalculable orgullo y maldad, Satanás trató de fracturar la misma naturaleza de Dios. Sin embargo, en su incalculable humildad y justicia, Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todas las tres respuestas de Jesús al diablo comenzaron con una apelación a la palabra de Dios. Escrito está. Incluso, más que David, él pudo decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, como está en el Salmo 19:11. Al citar Deuteronomio 8:3 a Satanás, Jesús declaró que es mejor obedecer y depender de Dios, es decir, esperar en su provisión en lugar de buscar satisfacción para nosotros mismos cuando creemos necesitarla, y en la manera que nos parece apropiada. Moisés había dicho originalmente esas palabras a los israelitas mientras les recordaba el gran amor y la bendición que Dios les había concedido durante su propia experiencia en el desierto. El pueblo de Dios nunca encuentra justificación quejándose y preocupándose en cuanto a sus necesidades. Si vivimos por fe en Él y en obediencia a su palabra, nunca nos faltará nada que en verdad necesitemos. Pablo nos asegura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús nos dice que Dios sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos, como está en Mateo 6:8. Más adelante, en ese mismo discurso manifiesta: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Siempre es mejor que obedezcamos a Dios y confiemos en su misericordia, en su misericordioso sustento, antes de que, modo impaciente y egoísta, proveamos para nosotros mismos en maneras que desobedecen o que de algún modo comprometen su palabra. Por debajo de nuestra disposición para justificar gran parte de lo que hacemos está la idea común pero egocéntrica y carnal de que, como hijos de Dios, merecemos lo mejor de la tierra y que es inapropiado y hasta nada espiritual estar
satisfechos con algo menos. Arrebatar o exigir lo que creemos merecer podría ser un acto de rebelión contra Dios, contra el Dios soberano. Tratar de evadir o modificar la voluntad revelada de Dios no solo es desleal y carnal, sino que se basa en la falsa suposición de que nuestro bienestar físico es nuestra necesidad más importante, sin la cual no podemos existir. Jesús contradice esa suposición, la cual es muy natural para el individuo caído. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús declara: no es la comida la parte más necesaria de la vida. El poder creativo, energético y sustentador de Dios es la única fuente verdadera de la existencia del ser humano. Santiago nos recuerda que no sabemos lo que podremos hacer en el futuro o incluso si tendremos un futuro en esta vida. Afirma que toda persona ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece, y que cuando planeamos lo que creemos hacer, deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, como está en Santiago 4 del 14 al 15. Al igual que Jesús, los propósitos y las intenciones de nuestras vidas deberían ser solamente los propósitos y las intenciones de nuestro Padre Celestial. El principio rector de vida del Hijo debería ser el principio rector de nuestras vidas. El motivo central de nuestras vidas debería ser agradar a Dios y confiar en que Él suple todo lo que necesitamos. Es decir, seguir sin reservas la orden de Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y creer sin reservas que Él proveerá todo lo que necesitemos. Antes de dar esa orden, Jesús había preguntado: ¿y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Como está en Mateo 6, 28 y 30. No podemos agradar a Dios ni incluso prestar atención a nuestros mejores intereses quejándonos y exigiendo lo que no tenemos, o violando la voluntad de Dios, o haciendo caso omiso para obtener algo que queremos. Si persistimos en desobedecer a Dios, Él puede disciplinar severamente o incluso quitarnos de la cena, tal como Juan advierte en su primera carta. Ananías y Zafira perdieron sus vidas porque mintieron al Espíritu Santo al decirle a los apóstoles que habían recibido menos de lo que en realidad recibieron por la venta de una propiedad. Ciertos miembros de la iglesia en Corintios se debilitaron y enfermaron, y varios incluso murieron porque profanaron la cena del Señor. Aunque nuestra desobediencia no llegue a esos extremos, siempre sufriremos cuando de manera voluntaria nos desviamos de la palabra de Dios. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor en el desierto. Por urgente e importante que una necesidad nos parezca, debemos esperar la provisión de nuestro Padre Celestial, a sabiendas de que la conveniencia y el esfuerzo propio no pueden traernos bienestar y mucho menos gloria a Dios. Prueba a Dios, como está en Mateo 4, el 5 y 7. Al no haber podido inducir a Jesús a que usara sus poderes divinos para prestar atención a sus propias necesidades y de este modo rebelarse contra la voluntad de su Padre, Satanás procedió a tentar al Hijo a que pusiera a prueba el amor y el poder del Padre Celestial. De alguna manera, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. La ubicación y la forma del pináculo del templo en Jerusalén no se han identificado con certeza. Debió haber sido la parte de la reconstrucción ordenada por Herodes el Grande, y muy probablemente se hallaba en el costado oriental del templo, con vista al valle de Cedrón. El pináculo podría haber sido el techo que se extendía a lo largo del pórtico de Herodes. Josefo informa que el descenso hasta el suelo del valle era como de 150 metros. Según la tradición antigua, Jacobo, el jefe de la iglesia en Jerusalén, fue martirizado al ser arrojado desde este pórtico. Aún con la esperanza de socavar la relación de Jesús con el Padre en su filiación divina, el diablo volvió a iniciar la tentación con las palabras: si eres hijo de Dios. Demuestra para ti y para el mundo que eres hijo de Dios, tentó Satanás, y échate abajo. En la primera tentación ya existía una necesidad: falta de comida.
En la segunda fue creada una necesidad, a fin de hacer la tentación más convincente. El diablo citó la Biblia, tal como Jesús acababa de hacer, citando Salmos 91, el 11 y el 12. Expresó: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Con ese giro sutil e inteligente, el tentador pensó que habría arrinconado a Jesús. Si el Señor vivía solo por la palabra de Dios, sería confrontado por algo de la palabra de Dios. Satanás estaba diciendo: tú afirmas ser el Hijo de Dios y dices confiar en su palabra. De ser así, ¿por qué no demuestras tu filiación y pruebas la verdad de la palabra de Dios poniéndola a prueba? ¿Una prueba bíblica? Si no usas tu propio poder divino para ayudarte, deja que tu Padre utilice su poder divino para ayudarte. Si no actúas independientemente del Padre, deja que el Padre actúe. Dale a tu Padre una oportunidad de cumplir las escrituras que te acabo de citar. Ante los ojos de muchos judíos, que Jesús hubiera seguido la sugerencia de Satanás habría sido prueba segura de su condición mesiánica. Según William Barclay, ese es exactamente el tipo de prueba que muchos supuestos mesías de esta época estaban tratando de dar. Un hombre llamado Teudas llevó a un grupo de personas del templo al río Jordán, prometiéndole separar las aguas. Después que fallara, nadie lo escuchó más. Un egipcio charlatán afirmó que con una sola palabra arrasaría las murallas de Jerusalén, lo cual por supuesto no pudo hacer. La tradición sostiene que Simón Mago intentó la misma hazaña con que Satanás tentó a Jesús: saltar de lo alto del templo, por lo cual perdió tanto la vida como a sus seguidores. El sensacionalismo siempre ha apelado a la carne y mucha gente está dispuesta a creer casi a cualquier persona o cosa mientras las afirmaciones están acompañadas por sucesos fantásticos. Jesús advirtió que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, como está en Mateo 24:24. Pero tales señales dramáticas, aunque sean de parte de Dios, no producen fe, solo fortalecen la fe de los que ya creen. Los varios milagros por los cuales Dios proveyó para Israel en el desierto llevaron a muchos israelitas a la arrogancia y a mayor incredulidad. Los milagros de Jesús solo endurecieron la oposición de sus enemigos. Él declaró que la generación mala y adúltera demanda señal. Cuando Jesús fue dedicado en el templo siendo bebé, Simeón dijo a su madre María: y aquí este está puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, como está en Lucas 2:34. Jesús mismo fue la más grande señal dada en alguna vez por Dios a la humanidad, y sin embargo, como Isaías había profetizado cientos de años antes, Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres. Los que aclamaron a Jesús solo a causa de sus milagros y palabras impresionantes se volvieron contra él, cuando la multitud de Galilea, asombrada por la multiplicación que Jesús hizo de los panes y los peces, trató de hacerlo rey. Él no les dio importancia. Los que esparcieron sus ropas delante de Jesús y ordenaron ramas de palma en su honor cuando entró en Jerusalén, lo hicieron porque él había resucitado a Lázaro entre los muertos. Poco después, Jesús se ocultó de la turba de Jerusalén acerca de lo que Juan dice. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Demandar prueba sensacional no es evidencia de fe, sino de duda. Añorar señales visibles, grandes milagros y pruebas dramáticas no es más que incredulidad enmascarada. Es lo más alejado de la fe. Jesús no tomaría parte en ese sensacionalismo barato y carente de fe. Por tanto, le replicó a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Para los que creen en Dios es más que evidente que Él ya se ha probado a sí mismo. Jesús no necesitaba demostrarse a sí mismo que su Padre lo cuidaba y lo protegía, y Él sabía que el cuidado y la protección del Padre no podrían ser probados a otros por ningún medio diferente a la fe.
Al menos por dos razones Jesús se negó a participar en un espectáculo tal como lanzarse desde el punto más alto del templo. Primera, cualquier sensacionalismo inevitablemente es frustrado por la ley de rendimientos decrecientes. Las personas nunca se satisfacen. Quieren una señal más, un milagro más, un espectáculo más. Para haber mantenido su influencia en el pueblo mediante el uso de milagros, Jesús habría tenido que producir sensaciones cada vez mayores mediante el uso de milagros. Jesús habría tenido que producir sensaciones cada vez mayores, puesto que el corazón natural y carnal no pueden satisfacerse. El milagro de este año se habría convertido en el fastidio del próximo año. Sus seguidores solo habrían sido amantes de la sensación, no de Dios. Segunda, y más importante aún, por nobles e significativas que pudiéramos creer que son nuestras razones, probar a Dios es dudar de Dios. Y dudar de Dios es no confiar en Él. Y no confiar en Él es pecado. Desde luego, eso es lo que Satanás quería que Jesús hiciera. Inducir a Jesús a pecar. Si eso fuera posible, haría pedazos su santidad perfecta y por tanto destruiría su divinidad y la esperanza de salvación del ser humano. Si Jesús hubiera puesto a su Padre en tal prueba, se habría separado de su Padre y habría pervertido el plan divino de redención, el propósito mismo por el que habría venido a la tierra. No solo esto, sino que haber probado al Padre poniéndolo bajo presión para proveer los medios extraordinarios, especialmente un medio de la propia elección de Jesús, habría sido para el Hijo poner su juicio y voluntad por encima de los del Padre, el cual él nunca haría. También habría cuestionado la misericordiosa providencia y amor del Padre. Cuanto más debemos nosotros, simples criaturas tan imperfectas, nunca colocar nuestra voluntad o nuestro juicio sobre los de Dios. Vivir de manera imprudente y sin cuidado y luego esperar que Dios nos rescate cuando nos metemos en problemas es abusar de su gracia. A menudo, aquellos que voluntariamente se meten en el camino del peligro y la tentación terminan culpando a Dios cuando la insensatez que han tenido produce algún daño. Cuando Dios confrontó a Adán porque éste comió el fruto prohibido, la respuesta de Adán fue culpar a Dios, aún más de lo que culpó a su esposa. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí, como está en Génesis 3:12. Era verdad que Eva le dio el fruto a Adán, pero puesto que Dios le entregó a Eva a Adán, la culpa era sobre todo de Dios, de acuerdo con la lógica pervertida de Adán. Nuestra necesidad no es probar la fidelidad de Dios, sino demostrar la nuestra, confiando en Él para determinar y suministrar nuestras necesidades según su propia voluntad. Dios espera que corramos riesgos, los que sean necesarios con el fin de obedecer su voluntad. Cuando arriesgamos nuestro prestigio, nuestro dinero, nuestra vida, nuestra familia o cualquier otra cosa para cumplir el llamado del Señor, podemos descansar confiadamente en su provisión divina para todo lo que necesitamos. Si aceptamos la verdad de que solo Él sabe cuáles son realmente nuestras necesidades. Pero cuando corremos riesgos simplemente para cumplir nuestras propias ambiciones o para poner a prueba a Dios, Él no ofrece ninguna promesa en las que podamos descansar. Adoración a Satanás, como está del 4 del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás deja ahora su fingimiento y hace un esfuerzo final y desesperado para corromper a Jesús. Finalmente revela su propósito supremo: persuadir a Jesucristo a adorar al diablo. Primero había sugerido lo que Jesús debería hacer por sí mismo. A continuación sugirió lo que el Padre debería hacer por Jesús. Ahora sugiere lo que Satanás podría hacer por Jesús, a cambio de lo que Jesús hiciera por él. No se nos dice cuál fue el monte muy alto y al que llevó al diablo. Sin embargo, la importancia yace en el hecho de que esta ubicación proporcionaba una vista amplia de la tierra, pero la vista se extendía mucho más allá de lo que la visión física podría percibir desde cualquier posición ventajosa, por alta que fuera.
Por algún arreglo sobrenatural, el diablo le mostró a Jesús las glorias de Egipto, sus pirámides, templos, bibliotecas y grandes tesoros. Le mostró el poder y resplandor de Roma, con su poderoso imperio extendido sobre el mundo conocido. Le mostró la gran Atenas, la magnífica Corintio y por supuesto la maravillosa Jerusalén, la ciudad real de David, y más, es decir, todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. Como el propio Rey de Reyes, proclamado de Dios, Jesús tenía el derecho divino a todos los reinos, y fue a ese derecho que Satanás apeló en su última tentación. Le sugirió al Señor: ¿por qué tienes que esperar lo que por legítimamente es tuyo? Mereces tenerlo ahora mismo. ¿Por qué someterse como siervo cuando podría reinar como rey? Simplemente estoy ofreciéndole lo que el Padre ya prometió. Tal vez el diablo le recordó a Jesús lo que Dios le había dicho al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, como está en el Salmo 2.8. Pero Satanás estaba ofreciéndole el mundo en sus propios términos corruptos, no en los de Dios. Aquello que el Padre le prometiera al Hijo, debido a la justa obediencia de éste, Satanás se lo ofreció al Hijo a cambio de la injusta desobediencia. El plan de Dios, al probar al Hijo, era probar la solvencia del Hijo para heredar y gobernar el mundo. El plan de Satanás era alejar al Hijo de esta solvencia, seduciéndolo a arrebatar el reino que el Padre prometió darle. En lugar de soportar el largo, amargo, humillante y doloroso camino hasta la cruz y la espera aún más larga en el cielo hasta que el tiempo de Dios se complete, Jesús podría gobernar el mundo ahora. Satanás siempre viene a nosotros de esta manera. Sugiere que el mundo de los negocios, de la política, de la fama, de cualquier cosa que deseen nuestros corazones puede ser nuestro, si tan solo podemos conseguir lo que queramos, podemos satisfacer nuestras lujurias y nuestras fantasías, podemos ser alguien. Lo único que debemos hacer para obtener las cosas del mundo es ir tras ellas en la manera del mundo, que es la manera de Satanás. En esencia, eso es lo que el tentador siempre promete. Prometió a Eva que si comía del fruto prohibido no moriría como Dios advirtió, sino que en realidad ella misma sería como un Dios. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo nos tienta a cada uno de nosotros de la misma forma. ¿Por qué establecer normas tan altas? ¿Qué sentido tiene? Puedes lograr lo que quieras buscando atajos aquí y usando medias verdades allí. ¿Por qué esperar la recompensa celestial cuando puedes tener ahora lo que deseas? Cuando ponemos nuestros corazones en el dinero, el prestigio, la popularidad, el poder o la felicidad egoísta, estamos haciendo exactamente lo que Satanás quiso que Jesús hiciera: poner primero el yo y a Dios el último. La voluntad propia es la voluntad de Satanás y en consecuencia es por definición lo opuesto a la voluntad de Dios, que para nosotros es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Abraham quiso encontrar con Agar a su propia manera lo que Dios prometió, y eso dio como resultado una gran tragedia. Siempre resulta así. Satanás es un falsificador, ofrece lo que parece ser lo mismo que Dios promete y a un precio mucho más barato. Satanás pregunta: ¿tú quieres prosperar? ¿Verdad? Pues bien, yo te daré prosperidad mucho antes y por mucho menos. Simplemente usa un poco algunas prácticas cuestionables, cede cuando es ventajoso, no seas puritano, sigue a la multitud. Ese es el camino del éxito. El argumento básico es siempre una forma de la idea de que el fin justifica los medios. Pero Satanás también es padre de mentiras. Lo que realmente exigió en el desierto fue la propia alma de Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás se había rebelado contra Dios en primer lugar porque no pudo tolerar ser el segundo después de la Trinidad. Pensó que aquí estaba su gran oportunidad: sobornaría al Hijo para que adorara a los pies del diablo. El precio de Satanás siempre es infinitamente mayor de lo que nos quiere hacer creer, y lo que da siempre infinitamente menos de lo que promete. Que Jesús hubiera cedido a esta tercera tentación habría traído el mismo resultado final que si hubiera sucumbido a cualquiera de las otras dos. Se habría descalificado no solo como rey, sino como salvador. La declaración de quienes se burlaron a los pies de la cruz habría tenido que revertirse. Se salvó a sí mismo y a otros no puede salvar. En vez de redimir al mundo, se habría unido al mundo. En lugar de heredar el mundo, habría perdido el mundo. El Cristo habría representado el anticristo.
y el cordero se habría convertido en la bestia. Al igual que antes, la respuesta de Jesús se basó en las Escrituras y otra vez en Deuteronomio. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La última propuesta del tentador era tan absurda que el Señor la descartó exclamando: Vete, Satanás. El diablo habría sobrepasado todos los límites al proponer tan indescriptible maldad, puesto que el actual poder de Satanás solo es por permiso de Dios. Cuando el Hijo le ordenó irse, el diablo no tuvo otra alternativa que obedecer. Allí Cristo demostró el mismo poder soberano que Satanás pretendía que Jesús usara de manera incorrecta. Si el Hijo de Dios no haría concesiones incluso en la verdad menos importante en el universo, sin duda no haría concesiones en la más grande, que Dios y solo a Dios se le debe adorar y servir. Jesús había oído suficiente de parte del enemigo, aunque Satanás regresaría tan pronto como pasara un tiempo, por ahora fue obligado a marcharse. Jesús heredará el reino en el tiempo de Dios, y nosotros heredaremos el reino con él. En el estado eterno y celestial todo el universo será nuestro. ¿Quién querría sacrificar eso por las imitaciones engañosas desilusionadoras y de corta duración que Satanás ofrece? Hay muchas cosas buenas que Dios nos dará incluso en esta vida. Nadie desea nuestra felicidad más que nuestro Padre Celestial. Jesús declara: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará cosas a los que lo piden? Podemos tener la felicidad que Dios da. ¿Por qué conformarnos con el sustituto barato que Satanás ofrece? Podemos tener el éxito de vivir realmente y complacer a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué deberíamos conformarnos con los éxitos breves y desilusionadores que el pecado produce? Por la gracia de Dios podemos tener paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué conformarnos con las satisfacciones baratas que todo el mundo concibe pero que pronto pasan? Entonces hemos leído la preparación, la tentación y vamos por el triunfo. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, como está en 4:11. Cuando Jesús ordenó: vete, el diablo entonces le dejó. ¿Por qué no tuvo alternativa? El Señor da a todos sus hijos el poder para resistir a Satanás. Santiago nos asegura: resistid al diablo y huirá de vosotros. Así como hizo con Jesús, Satanás no se alejará por mucho tiempo de nosotros, pero con cada tentación Dios dará también juntamente la salida. Para toda tentación a la que Satanás nos lleve existe una salida provista por el Padre. Las tentaciones de Satanás fallaron, pero las pruebas de Dios triunfaron. Las respuestas de Jesús al tentador fueron en esencia: confiaré en el Padre, no voy a debatir sobre su palabra y no eludiré su voluntad. Tomaré los buenos obsequios del Padre de las propias manos del Padre, en la propia manera del Padre y en el propio tiempo del Padre. De ahí que el rey quedará acreditado mediante la más severa de las pruebas. Después que Satanás salió, vinieron ángeles. ¿Cuánto mejor es la administración de los ángeles que los engaños de Satanás? En el bautismo de Jesús, el Padre reconoció reconoció la valía de Jesús al proclamar: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora el Padre reconoce la valía de Jesús enviando ángeles que le servían. En cualquier momento durante su experiencia en el desierto, Jesús pudo haber pedido y recibido ayuda de más de 12 legiones de ángeles. Sin embargo, esperó a que su Padre los enviara en el tiempo que su Padre había determinado. Se nos dice que incluyó la administración de los ángeles, pero sin duda llevaron comida a Jesús para satisfacer el hambre. Sabemos que no pudieron haber estado en la presencia del Hijo de Dios sin ofrecerle adoración, y ciertamente no pudieron haber venido desde el cielo sin traer fortificantes palabras de confianza y amor del Padre. Satanás nos tienta en las mismas formas básicas que tentó a Jesús en el desierto. Primero, tratará de hacernos desconfiar del cuidado providencial de Dios y tratar de resolver nuestros problemas, de ganar nuestras batallas, de suplir nuestras necesidades con nuestros propios planes y mediante nuestro poder. Segundo, tratará de hacer que preveamos el cuidado y el perdón de Dios poniendo
voluntariamente en el camino del peligro, sea este físico, económico, moral, espiritual o cualquier otra clase. Tercero, apelará a ambiciones egoístas y tratará de hacernos usar nuestros propios planes a fin de cumplir las promesas que Dios nos ha hecho, lo cual equivale a tratar de cumplir el plan de Dios a la manera de Satanás. Estas tres maneras están reflejadas en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La tentación de que Jesús convertirá piedras en pan era para cumplir los deseos de la carne. Al usar sus poderes divinos para fines egoístas, la tentación al lanzarse del pináculo del templo fue para cumplir los deseos de los ojos. Al alardear en el mundo y buscar fama por medio de sensacionalismo. La tentación de agarrar el control inmediato de los reinos del mundo fue para satisfacer la vanagloria de la vida, cediendo al poder y la voluntad de Satanás. Se cuenta la historia de un hombre que estaba tratando de enseñar a su perro a obedecer. Tomó un gran pedazo de carne y lo colocó en medio del piso. Cada vez que el perro intentaba agarrar la carne, el hombre golpeaba al animal y decía "no". Pronto el perro comenzó a asociar el volte con la palabra no, y aprendió a detenerse simplemente cuando se decía la palabra. Cuando la carne era colocada en el suelo, el perro no la miraba, sino que miraba a su ama esperando que le dijera la palabra de aprobación o negación. Este es esencialmente el mensaje que Dios enseña en este pasaje. Cuando llegue la tentación, no la mire. En su lugar, mire a Jesucristo. Mantenga la mirada en el ejemplo que Él dio y haga lo que Él hizo. Observe la manera en que Jesús fue tentado y la forma que resistió, y aprenda de Él. El escritor de Hebreos, quizás pensándolo particularmente en las tentaciones de Jesús en el desierto, nos asegura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aún más animadora es una declaración anterior, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús ha estado allí antes que nosotros, se ha enfrentado a lo peor que Satanás puede proveer y ha salido victorioso. Más que eso, Jesús está deseoso de participar en esa victoria con los suyos cuando viene la tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Podemos obtener la victoria sobre la tentación solamente resistiendo en la forma en que Jesús resistió, estando en total obediencia a Dios y a su palabra. Jesús soportó la tentación hasta el mismo límite del poder de Satanás y resistió hasta ese mismo límite. No permitió en lo más mínimo que la tentación se le desarrollara en deseo, ni mucho menos en pecado. Jesús no caviló en el asunto, ni le dio ninguna consideración, simplemente permaneció firme en la voluntad de su Padre y dijo no. Hallamos ayuda contra la tentación tal como encontramos ayuda en todo lo demás en la vida cristiana. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como está en Hechos 12:2. Un corredor de vallas aprende pronto que si mira los obstáculos mientras corre, tropezará y caerá. De principio a fin, fija su mirada solamente en la meta y salva los obstáculos con una zancada cada vez que encuentra uno de ellos. Mantener los ojos puestos en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, es nuestra única esperanza de vencer la tentación y correr fielmente, con paciencia la carrera que tenemos por delante.
No permitió en lo más mínimo que la tentación se le desarrollara en deseo, ni mucho menos en pecado. Jesús no caviló en el asunto, ni le dio ninguna consideración, simplemente permaneció firme en la voluntad de su Padre y dijo no. Hallamos ayuda contra la tentación tal como encontramos ayuda en todo lo demás en la vida cristiana. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como está en Hechos 12:2. Un corredor de vallas aprende pronto que si mira los obstáculos mientras corre, tropezará y caerá. De principio a fin, fija su mirada solamente en la meta y salva los obstáculos con una zancada cada vez que encuentra uno de ellos. Mantener los ojos puestos en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, es nuestra única esperanza de vencer la tentación y correr fielmente, con paciencia la carrera que tenemos por delante.